Por primera vez un argentino preside el Comité de Derechos Humanos de la ONU y no solo que es argentino, es bonaerense. Por eso recibimos hoy en los estudios de Buenos Días Buenos Aires a Fabián Salvioli. Fabián, buen día, bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, gracias por estar hoy con nosotros. Tienen una producción muy eficiente en su trabajo. Está muy bien. Todavía estoy con jet lag. Llegué hace pocas horas a Argentina, pero bueno, por supuesto quería responder a Porque la vos invitación. estás en Suiza. No, yo vivo aquí, pero Sí. viajo 3 meses al año a Ginebra o a Nueva York para las sesiones del comité. Claro, porque vos pertenecés al Comité de Derechos Humanos desde el año 2009. Sí. Esto es así. Lo que pasa es que ahora la noticia es que vas a ser el presidente, por lo menos Sí, por el próximo año. 2 años. 2 años. Son 2 años de presidencia. Empecé hace un mes cuando me eligieron mis colegas. Sí. ¿Por qué crees que fuiste elegido? ¿Por qué un argentino? Bueno, la representación es a título personal, no sos representante del Estado, Sí. digamos, pero por supuesto que siempre hay aspectos que tienen que ver. Argentina ha trabajado mucho en materia de derechos humanos en el plano de la política internacional. Creo que hay personas que tienen una enorme trayectoria en materia de derechos humanos en Argentina y que son referentes a nivel mundial. Indistintamente del color político que puedan tener en un momento u otro. Digo, Adolfo Pérez Esquivel o Estela Carlotto, Claro. que es de aquí de La Plata, a quien quiero tanto también. Y entonces cuando hay un argentino, bueno, que se mira quizás con un poquito más de atención en ese sentido. Y después seguramente algo habrá tenido que ver el trabajo que hice yo en estos 6 años en los que estoy allí integrando el comité y bueno, mis colegas me eligieron para esto. Son 18, ¿no?, los miembros del comité. A ver, ¿cuál es el trabajo que se hace? Porque vos decías recién, es independiente del Estado, digamos. Son personas... Somos expertos independientes. Expertos independientes que en base a su trayectoria, su currículum, Sí. son designados. Con lo cual, bueno, hay toda ahí una carga moral de cada uno de los que están en el Comité de Derechos Humanos que es absolutamente interesante. ¿Cuál es el trabajo que hacen estos 18 miembros del Comité de la ONU? Se hacen distintas tareas. Una es examinar periódicamente a estados. Es decir, un estado presenta un informe sobre la situación de derechos humanos en ese estado. Nosotros aplicamos un pacto que se llama el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que tiene un conjunto de derechos. Ellos nos dicen cómo está la situación, pero nosotros tenemos también información que vienen de ONGs, de medios de prensa, de otras entidades, y con eso armamos audiencias públicas en la cual tenemos un debate con el Estado. Le decimos, bueno, usted nos dice que está todo fenómeno, pero nosotros tenemos información de tal cosa, tal otra, tal otra. El Estado tiene que responder. Estoy sintetizando, por supuesto, Sí, el sí. planteamiento. Esto lleva varios meses. Es una audiencia pública y finalizamos con un conjunto de observaciones finales que le hacemos al Estado y después vamos monitoreando cómo los estados cumplen. Esa es una función. La otra es resolvemos casos, denuncias de personas que alegan ser víctimas de violaciones de derechos humanos. Sí. Y contra un Estado que ha ratificado el pacto y el protocolo adicional. Y nosotros decimos si hay ahí sí responsabilidad internacional del Estado y ordenamos medidas de reparación cuando encontramos de que hubo violación de derechos humanos. Nosotros hace unos días atrás tuvimos a un excombatiente de Malvinas, ¿no? Y contaban su indignación por esta nueva situación que se les planteó, que la Corte cerró las causas que estaban investigando por sus propios jefes que vulneraron todos sus derechos en las islas. Digamos, ¿ese tipo de cosas forman parte de la violación a los derechos hoy en nuestro país? ¿O cómo ves la situación en Argentina? Digamos, bueno, son dos cosas distintas. Sí. Por supuesto que cualquier persona, incluidos los excombatientes, por quienes además tengo mucho afecto, yo soy de una de las 2 clases que fue a Malvinas, así que tengo amigos que han muerto en el conflicto, lamentablemente, es compañeros del Colegio Nacional. Pueden plantear una cuestión al plano internacional, ya sea a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como he leído de que efectivamente van a hacer, o algún otro tipo de entidad internacional. Así que perfectamente es factible un planteo de esas características. Luego, por supuesto, habrá que ver qué es lo que el órgano internacional resuelve, ¿no? Digamos, porque hay que examinar efectivamente si existen cuestiones de crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Yo en mi caso particular no puedo intervenir en el estudio de un asunto que involucre al país del cual soy nacional. Eso se hace por una razón de imparcialidad además. Ningún nacional examina
ni al país, ni casos que involucren al país del cual es nacional. Y cómo veo la situación de derechos humanos en el país es una pregunta muy amplia, pero bueno, creo que hay avances indudables en algunas cuestiones y por supuesto deudas importantes en otros campos. Y en materia de derechos humanos hay que hacer más hincapié siempre en lo que falta que en lo que hay. Porque cuando un Estado respeta los derechos de las personas, hace lo que tiene que hacer. Es decir, los Estados están para eso. El tema es hacer hincapié en aquello que falta y tratar de subsanarlo con políticas públicas adecuadas, ¿no? ¿Cómo es? A mí me interesa mucho lo que... Digo, cómo es el trabajo en el comité y los miembros de distintas nacionalidades. Decías que trabajan, vos viajás cada 3 meses. Las sesiones son 3 meses al año. Nosotros trabajamos todo el año porque preparamos trabajo entre sesión y sesión. Claro. Por ejemplo, ahora ya estamos preparando trabajo. Bueno, yo llegué ayer, no digamos, pero dentro de 3 ya empezamos. De nuevo, sí, claro. En julio es la sesión regular y nosotros ya empezamos a trabajar con los dossiers con información sobre los países que vamos a examinar en el mes de julio. ¿Qué te tocó? Claro, yo me pregunté exactamente lo mismo. ¿Qué países trabajando? Bueno, esta sesión examinamos a Rusia, Mónaco, Croacia, Camboya, Costa de Marfil. Así que bueno, hemos tenido distintos tipos de situaciones. La sesión que viene, por ejemplo, tenemos a España y a Venezuela, por ejemplo, para dar algunas ideas de los países que tenemos. Cuando toca Argentina, por ejemplo, decías que no puede participar la persona que... No, yo no puedo participar. Claro. Sí puedo asistir porque las sesiones son públicas, entonces naturalmente asisto para ver lo que se plantea y sí puedo decir qué se resolvió en relación a Argentina. Digamos. Ustedes pueden, pues son cuestiones públicas, ustedes pueden leer cuando el comité examinó a Argentina en el año 2010. Ahora toca de nuevo, así que yo no sé si en 2 sesiones o 3 Argentina va a estar sentada ante el comité. Mira. Y yo tendré un descanso un par de días. Claro, para descansar un poco. ¿Te llamó alguien, digamos, del gobierno nacional o recibiste algún llamado que te haya sorprendido? Porque es la primera vez, ¿no?, que un argentino llegue a ese lugar. Me llamaron personas de todos lados, de muchos ámbitos. Tuvo mucha más repercusión de la que yo pensé que iba a tener. Me han llamado de la ciudad, me han llamado de la provincia, me han llamado a nivel nacional, me han llamado de muchos medios de prensa y demás. Sí, el Comité de Derechos Humanos es el órgano más importante en la materia que tiene Naciones Unidas y bueno, y es la primera vez que un argentino le toca presidir. No me llaman a mí, sino por el lugar que me toca ocupar, ¿no? ¿Y tiene deudas el comité? ¿De qué tipo? No, digo... Te devuelvo la pregunta. Claro, me refiero a esto. ¿Tiene alguna cuestión pendiente que por supuesto hubiera gustado resolverla y que no se hizo? Digo, ahí también debe haber... Bueno, a ver, en materia de derechos humanos siempre hay cosas que hay que hacer. Entonces nosotros tratamos de mejorar, por ejemplo, la política de reparaciones por violaciones de derechos humanos. Creo que hay que profundizar nuestro abordaje en materia de género y derechos humanos de las mujeres. Cuestiones relativas a personas de derechos con discapacidad, trabajar mejor con otros órganos internacionales de derechos humanos. En junio estoy viajando a Costa Rica para tener una reunión con los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, es un movimiento permanente. Vos pensá, por ejemplo, que hace 30 años no se hablaba de derecho a la verdad. Hoy las cuestiones de verdad, memoria y justicia sí forman parte de lo cotidiano. Bueno, hoy hay cuestiones que se empiezan a construir en materia de derechos humanos que hay que consolidar y que hay que seguir trabajando. Bueno, vamos a sumar a esta charla Clarita Vilardebó, que tiene una pregunta, ¿no, Clary? Sí, Fabián, buen día. Primero te quería preguntar, en algún momento en las escuelas, me acuerdo que había una especie de juego de roles en el que se jugaba un poco a ser la ONU. No sé si llegaste a jugar en la escuela o formar parte de esa camada. Primero quería preguntarte si te acordás de eso que se jugaba en las escuelas. No llegué a formar parte de esa camada porque yo hice el secundario entre el 76 y el 80. Entonces allí no había de ese tipo de cosas. No había derechos humanos, no había ONU, no había nada. Sí fui el encargado de organizar
Bien, juegos bien. de roles para... Yo fui fui rector del Colegio Nacional entre el 98 y el 2001, así que allí pudimos hacer algunas cuestiones. Y desde hace 8 años nosotros organizamos en la Facultad de Derecho, yo soy director del Instituto de Derechos Humanos, lo que se llama la competencia interuniversitaria en Derechos Humanos y armamos juegos de roles. Bien. Con equipos que defienden a los estados, equipos que defienden víctimas de violaciones de derechos humanos y un tribunal que resuelve quién jugó mejor el rol, ¿no? Digamos, Bueno, y si hubiera jugado, si hubiera existido en ese momento, ¿a qué país te hubiera gustado representar? Digamos, hoy que estás en la ONU, vos estás representando y sos argentino, pero si hubieras tenido la posibilidad, en vez de estar como organizador, haber sido alumno y haber elegido en el sorteo, ¿cuál país te hubiera gustado formar parte? Y haber sí, estudiado su cultura? el más exótico o del que menos noticias tenga, porque eso te obliga... Es un poco lo que me pasa ahora, es decir, a vos te toca examinar a Turkmenistán. Claro. Y para sentarte a discutir con el Estado, naturalmente tenés que conocer la historia del país, tenés que conocer el tipo de sistema político, tenés que conocer la religión, tenés que conocer la situación social. Entonces te genera un enriquecimiento muy, muy grande. Yo siempre prefiero ir hacia aquellas cosas que no conozco. Bien. Bueno, Fabián, entonces ahora tu próximo trabajo tiene que ver con lo que va a pasar dentro de algunos meses, que vas a volver a viajar y tenés estos 3 meses para analizar distintas situaciones. Sí, mi próximo trabajo es ya hoy en la Facultad Hoy. de Derecho, porque nosotros, Claro. la otra cuestión que es, este cargo es ad honorem. Ajá. Es decir, ¿El de nosotros... la ONU? Sí, claro. Nos pagan viáticos, naturalmente, y todo lo que tiene que ver con traslado y la estadía, pero yo sigo viviendo de mi trabajo, que es la dirección del Instituto de Derechos Humanos en la facultad, la dirección de la maestría en Derechos Humanos, el cargo de profesor de Derecho Internacional, y bueno, y me toca ser profesor también en algunos lugares de América Latina o Europa que me invitan a dar cursos. Qué bueno, ¿eh? Qué grande. Una eminencia platense, ¿eh? Hay que decir esto, argentino bonaerense y de la ciudad de La Plata. Sí, claro. De la Ciudad de La Plata, muy íntimamente de la Ciudad de La Hincha de Plata. estudiantes, ¿no? Soy hincha de estudiantes, sí. No, porque yo La veo siempre pregunta la es bandera. gimnasia o estudiantes. No, porque yo siempre veo la bandera familia Salvioli. Sí, me parece que- bueno, mi padre fue un dirigente de estudiantes histórico, un dirigente socialista también histórico, y bueno, tenemos una tradición muy grande de pincharratas. Sí. Bueno, gracias, Fabián. Muchas gracias a ustedes, Gracias. encantado.